Les propongo conversar acerca del proceso de cómo se desarrolló la doble condición de la psicología en el Uruguay como campo profesional y como campo disciplinar, distinguiendo el proyecto de la segunda mitad del siglo XX que caracteriza el desarrollo de la psicología de las transformaciones académicas precipitadas a partir del siglo XXI. Vamos a trabajar con un temario que recoge 5 apartados. Primero, ubicando este desarrollo disciplinar y profesional inmanente a partir de la dictadura cívico-militar de 1973 hasta la recuperación democrática en 1985, el proceso de creación de la Facultad de Psicología y las características que lo singularizaron, el papel en esta deriva de la reglamentación del ejercicio profesional de la psicología en un largo proceso que ocupa toda la segunda mitad del siglo XX, y ya adentrado en las transformaciones del siglo XXI, por un lado, cuáles fueron las condiciones materiales que posibilitaron las transformaciones académicas en el campo de la psicología en el Uruguay en el siglo XXI, y en concreto la experiencia que la facultad vivió entre 2007 y 2015. En primer lugar, ya se ha referido bastante respecto a que la dictadura cívico-militar que se inicia en el Uruguay en 1973 constituyó una ruptura política, cultural, económica, enorme para el país. La recuperación democrática, luego de un largo proceso de represión y de enfrentamiento a la dictadura a partir de 1985, implicó también la recuperación de la autonomía universitaria. En agosto de 1984, la dictadura comunica que cesa la intervención a la universidad. En gran medida, ese adelantamiento incluso a las elecciones nacionales del 84 y a la completa liberación de los presos políticos, por ejemplo, tiene que ver con que estaba terminado uno de los objetivos centrales de la intervención universitaria y de la dictadura respecto a la vida universitaria. Había logrado finalmente la aprobación de la creación de la Universidad Católica del Uruguay, que era uno de los objetivos claves que en los últimos 2 o 3 años habían acompañado el proceso de la dictadura y de la intervención en la universidad. Con la recuperación democrática, la universidad tiene que hacerse cargo de una universidad devastada, destruida, y se presentan allí viejas y nuevas dificultades. Viejas dificultades como las presupuestales. La universidad tenía por delante la posibilidad de un desarrollo enorme que requería determinadas asignaciones presupuestales con las que no se contaba y que se avisoraba en las condiciones que estaba el país, que tampoco contaría fácilmente en el nuevo gobierno democrático. Pero se generaban en nuevas situaciones. La universidad dejaba atrás, por ejemplo, el examen de ingreso a partir de 1984, la explosión en la matrícula universitaria que acompaña, por ejemplo, este siglo XXI, ya estaba anticipada con la recuperación democrática. Pero eso generaba también nuevos desafíos respecto a que la universidad, por ejemplo, no podía seguir siendo un proyecto fundamentalmente montevideano, con algún pequeño anclaje en Salto o en algunos puntos del país. Por otra parte, se hacía visible que la universidad tenía que pensar otra forma de organización y de gestión cotidiana. Se necesitaba una profesionalización de la gestión que permitiera el funcionamiento acorde de una organización enorme con niveles de autonomía importantes, no solamente como distintivo político hacia afuera del enclave universitario, sino también como valor en el funcionamiento interno. Se necesitaba entonces mejorar las formas de coordinación entre los servicios, entre los distintos proyectos, en ese contexto de numerosidad creciente. La situación no escapaba a la condición latinoamericana del país y de la universidad. Estábamos entonces ante una explosión demográfica en los estudios universitarios,
estaba planteado una nueva ofensiva discursiva, conceptual y política de privatización, y comenzaron a abundar a partir de 1985 diversos proyectos que tenían que ver con las propuestas de cobro de matrícula, las propuestas de privatización, tratando de ubicar a la Universidad de la República en distancia con los proyectos populares del país. Esa condición latinoamericana llevó a que la universidad tuviera que plantearse, en palabras del rector Jorge Brovetto, mucha creatividad y mucha apertura. Mucha creatividad para pensar la universidad de otra manera, a partir sobre todo de fines de los años 80. El rectorado de Brovetto, Brovetto va a asumir el rectorado interinamente en el 89 hasta el 90, y luego por 8 años entre el 90 y el 98. Implicaba que la universidad se pudiera pensar de otra manera. Y por otro lado, tenía que tener la suficiente apertura para no abandonar cualquier tentación endogámica de encerramiento, de encerrarse dentro de una caja conceptual o práctica. Necesitábamos una universidad que, entre otras cosas, algo que había destruido la dictadura, tuviera un relacionamiento con el mundo, con la región, tanto académicamente como socialmente, que era fundamental. En ese contexto es que se produce el proceso de nueva fase en el desarrollo de la psicología, en una universidad que está entonces en recuperación, en un incremento de la numerosidad y en unas condiciones particulares de debilitamiento y fragmentación del campo disciplinar y profesional de la psicología. En realidad, lo que está planteado allí, ya incluso desde antes de terminar la dictadura, desde 1983, para ponerle una fecha tentativa, es el comienzo de un largo proceso de una década que llevará entre el 83 y el 94 a la creación de la Facultad de Psicología. En realidad, los primeros esbozos de una propuesta de crear un centro universitario de formación en psicología de alta valoración académica y profesional se plantea a partir de los intercambios y las reuniones que distintas asociaciones de egresados comienzan a realizar en 1983 en torno a lo que se llamó la Semana de la Salud, un proyecto que se iba a desarrollar en diciembre del 83, que fue prohibido por la dictadura, que igual se realizaron algunas reuniones satelitales, pero que implicó desde octubre del 83 la reunión de distintos colectivos de psicólogas y psicólogos de distintas procedencias de formación, anclajes institucionales, que comenzaron a plantearse que era necesario unificar la formación. Teníamos lo que venía de la ex Facultad de Humanidades y Ciencias, el proyecto que había creado la dictadura de la Escuela Universitaria de Psicología, Psicología Infantil, y paulatinamente, aunque no todavía en época de dictadura, pero en la segunda mitad de esa década del 80, van a volver al país colegas, profesionales de distintas procedencias que habían estado en el exilio y que iban a aportar en esto, pero además se va a abrir la posibilidad de tener acceso a un intercambio bibliográfico, cultural, en el campo disciplinar mucho más amplio. Por lo tanto, una de las tareas era unificar en una propuesta de formación. De partida ya en ese momento se hablaba de crear una facultad de psicología, de que se pudieran desarrollar estudios de posgrados centrados fundamentalmente en la creación de especialidades, y esto en el marco de la recuperación democrática y en lo que tiene que ver con la universidad, con la autonomía y con el cogobierno. Transitadas las elecciones del 84, sumamente mutiladas, pero que permitían el acceso a un retorno democrático,
concluido el proceso, entrado el 85, de la liberación total de los presos políticos, con ese intermedio que implicaba el fin de la intervención en la universidad, en la Escuela Universitaria de Psicología, que era el anclaje que había creado la intervención, se había generado ya una comisión directiva democrática y cogobernada a fines del 84, y a comienzos del año 85 se posicionaba como para comunicarle al Consejo Directivo Central de la Universidad, nuevamente cogobernado, el posicionamiento de ir por un proyecto de jerarquización y dignificación de la psicología, de tomar distancia de los cargos docentes que se habían generado durante la dictadura, del llamado a concurso, de la aprobación de una ordenanza de la EUP que pudiera establecer parámetros democráticos y universitarios. El año 85 será un año fuertemente caracterizado por la maduración de este proceso, que va a liderar con su retorno de Holanda Juan Carlos Carrasco. Carrasco, que había sido director del Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades entre fines del 68 y el 72, cuando tuvo que salir al exilio para salvar su vida, volvía al país, entre otras cosas, para poner su prestigio, su experiencia al servicio de ese proyecto. En octubre del 85, Carrasco lidera la presentación desde la psicología universitaria al Consejo Directivo Central de una carta en la que se plantean determinados objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. La creación de un centro único de formación de psicólogas y psicólogos, el papel a jugar en esa generación de una comisión intergremial de la psicología y la propuesta de creación de un claustro general de la psicología, que articulara estudiantes, docentes y graduados que venían de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, de Psicología Infantil, de la EUP, que cobijara a la gente que volvía del exilio. Ese proyecto fue aprobado y es el que llevará finalmente a la creación del IPUR en 1987. En ese mismo año de 1987, esas coordinaciones entre distintos ámbitos de expresión de egresadas y egresados va a dar lugar a la creación de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Esto acontece en octubre del 87. En diciembre está instalado el Claustro General de la Psicología. Rápidamente se pasa al concretar el diseño y la aprobación del Plan de Estudios 88, que será el plan de estudios que llevará adelante el IPUR. Y la psicología universitaria transitará un periodo en el cual procurará lograr determinado reconocimiento a nivel de la vida universitaria y social. Esto no fue sencillo. Algunas figuras, como Juan Carlos Carrasco, sin duda, como Arturo Ardao, como Jorge Brovetto, rector de la universidad en aquel momento, van a jugar un papel muy importante a comienzos de los años 90 para lograr ese reconocimiento, en primer lugar, a la interna de la universidad. El proyecto de Facultad de Psicología inicialmente había quedado atrás porque no era fácil lograr todos los acuerdos a nivel del Consejo Directivo Central que lo hicieran viable. Estaba en juego una tensión, ¿por qué no un no suficiente desarrollo y un no suficiente reconocimiento de que ese enclave universitario, democrático y cogobernado tuviera las condiciones suficientes para ser reconocida por la universidad como una nueva facultad? Se crea entonces el Instituto de Psicología de la Universidad de la República, una figura que era una deriva de determinados proyectos que la universidad había estudiado a fines de los 60 con el Plan Maggiolo, de crear un instituto central
asimilado a facultad y que no rompiera los equilibrios de juegos de fuerza en el Consejo Directivo Central con el voto. Finalmente, este proyecto se concretó entre el 87 y principios del 94, pero ya para fines del 93 estaba claro que el camino formal, organizativo de este proyecto universitario de la psicología tenía que ser una facultad. El 15 de marzo del 94, finalmente el CDC accede a la creación de la facultad, ya en un escenario en donde se había transitado en los últimos 5 años con la creación de otras facultades. La Facultad de Ciencias, separando una parte de lo que era la Facultad de Humanidades y Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales y distintos proyectos de transformación. Este proceso de reconocimiento de la psicología a la recuperación democrática tiene la característica, y desde mi punto de vista no suficientemente señalado, de que fue un proyecto fundamentalmente profesional y liderado por los colectivos profesionales. En realidad, como lo repasaremos ahora, entre la creación de la Sociedad de Psicología en 1953, que en su carta constitutiva establece que sus propósitos fundamentales tienen que ver con regular la profesión y con incidir en la formación universitaria, hasta fines del 99, cuando el Parlamento sanciona la ley que reglamenta el ejercicio profesional de la psicología, puede decirse que la psicología uruguaya está liderada por un proyecto profesional que tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento del ejercicio profesional, con una valoración social ubicada fundamentalmente en las prácticas profesionales, en ámbitos públicos, privados, liberales, y que eso caracteriza toda la segunda mitad del siglo XX. Esto se había visto reforzado ya desde fines de los años 50, porque el desarrollo de la psicología, la creciente demanda social del abordaje de las dimensiones psicológicas, subjetivas, mentales, escapaba cada vez más del control de una perspectiva exclusivamente biológica o médica. Hacia fines de los años 50, la Sociedad de Psiquiatría había lanzado una campaña liderada por José Reyesterra, que habían denunciado el intrusismo de prácticas psicológicas de profesionales que no tenían títulos habilitantes ni que tenían un reconocimiento legal como para la atención fundamentalmente terapéutica de pacientes. Esto no era una perspectiva que viniera solamente desde afuera de la psicología. Si bien Reyesterra había impulsado esta denuncia desde la Sociedad de Psiquiatría en el 58, también Mario Berta, por ejemplo, dentro del mismo Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, había tenido planteos similares. Y hacia 1960, el Sindicato Médico del Uruguay había propiciado la organización de una mesa redonda para debatir respecto precisamente al intrusismo de determinados profesionales no reconocidos formalmente que competían, según ellos, deslealmente con las prácticas psicológicas. Allí jugará un papel muy importante la Sociedad de Psicología del Uruguay, recién creada hace entonces unos pocos años, y Juan Carlos Carrasco en particular, que asume la representación de la Sociedad de Psicología del Uruguay en aquella mesa redonda y que hace de ese debate un hito para instalar una agenda que, como les decía, va a ocupar toda la segunda mitad del siglo XX. Una agenda que buscaba fundamentalmente
junto con el desarrollo de la psicología, el reconocimiento de esta como un campo profesional. Para 1961, la Sociedad de Psicología del Uruguay no solo había sido protagonista en representación de esa naciente comunidad psicológica montevideana, fundamentalmente, en aquella mesa redonda, sino que organiza las primeras jornadas uruguayas de psicología y queda posicionada, liderando fuertemente esa búsqueda del reconocimiento profesional. En realidad, casi 4 décadas le llevará a la comunidad psi en el Uruguay obtener ese reconocimiento. Luego, las crecientes tensiones en las décadas de los 60, la dictadura, la recuperación democrática, la creación de una universidad privada, nuevas dificultades, van a hacer que, como les decía, recién en 1999 sea aprobada por el Parlamento la ley que establece la reglamentación del ejercicio profesional de la psicología. Entonces, es muy importante, antes de cerrar esta fase, visualizar cómo ese proyecto de desarrollo de la psicología en el país durante esas 4 décadas estuvo marcada por una orientación profesional que no solamente antes de la dictadura, por lo referido, sino a posteriori con todo el proceso de la creación del Centro Único. Sin duda, difícilmente podría haber sido de otro modo. No había un gran desarrollo académico. El proyecto creado por la dictadura era de insuficiente calidad, por ser tibios. Muchos psicólogos y psicólogas, estudiantes de psicología, o habían estado presos o habían estado en el exilio. Incluso cuando retornan varios al país, tienen fundamentalmente una impronta profesional y no tienen experiencias importantes de pertenencia a grupos de investigación o a vida académica. Pero con la aprobación de la ley que reglamenta la profesión, con la creación del Centro Único primero y de la facultad, esa agenda de reconocimiento del ejercicio profesional va terminando de lograrse y entonces ese proyecto va quedándose sin agenda. Logrado el objetivo, están planteados entonces otros desafíos. Es allí donde es importante entonces considerar cuáles fueron esas condiciones materiales que posibilitaron las transformaciones académicas de la psicología en lo que va de este siglo XXI. En primer lugar, señalar que se abre en toda América Latina lo que se llama la era progresista. La crisis económico-financiera de Brasil en el 99, en México, la crisis en Argentina, la crisis en Uruguay. La salida de todo eso es con la instalación de determinados gobiernos a partir del año 2003 en distintos puntos, fundamentalmente de América del Sur, que tipifican una alianza no formalizada inicialmente de orientaciones democratizantes, inclusivas, llamadas generalmente progresistas, que van a ocupar de una u otra manera gran parte de las 2 primeras décadas del siglo XXI. En el caso de la universidad, para que esto tuviera determinadas condiciones de viabilidad, se expresó en el rectorado de Rodrigo Arocena entre el 2006 y el 2014. Es importante que la llamada era progresista, con sobre todo los incrementos presupuestales en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, entre el 5 y el 9, por ejemplo, los salarios universitarios crecieron en ese primer gobierno cerca de un 60%, para decir un número gráfico. Pero fue muy importante la inyección presupuestal para el desarrollo de una enorme cantidad de proyectos universitarios sumamente transformadores.
lo que tiene que ver con la descentralización, la radicación de grupos universitarios en distintos puntos del país, la creación de una nueva planta física, el desarrollo de la extensión como nunca antes la universidad había encarado. El rectorado de Arocena vino a constituir entre el 6 y el 14 un polo de dinamización, de transformación universitaria, ligado entonces en esas determinadas condiciones presupuestales y políticas que el país también presentaba. Pero esas condiciones presupuestales, por ejemplo, políticas, esas condiciones que aportaban el rectorado dirigido por Rodrigo Arocena, estaban también ligadas para poder pensar el desarrollo de la psicología en el Uruguay desde entonces en los procesos del desarrollo disciplinar y de psicologización que Rawls había señalado ya antes de terminar el siglo XX y que en el Uruguay, como he señalado antes, adquirían determinadas características destacadas también. Por un lado, una creciente psicologización de la vida. La psicología como un campo de explicación, como campo de abordaje de distintas dificultades, ante estos cambios de subjetividades que la posmodernidad había logrado instalar, ocupaba cada vez más un rol explicador, reparador de los problemas de la vida cotidiana de los sujetos, con más o menores niveles de inclusión. La psicología aparecía desde entonces como una propuesta de respuesta, muchas veces en demasía, asumiendo un rol sumamente rimbombante que desconocía otros aspectos como los políticos, los sociales, los culturales, antropológicos, económicos, etc. En segundo lugar, había una demanda de desarrollar un proyecto de desarrollo académico para la psicología que tenía que ver con la banalización de lo psicológico. Como en gran parte de América Latina, en muchas sociedades, también en Uruguay, la perspectiva de estudiar psicología era considerada como un campo de estudio fácil en relación a otros campos, como los de las ciencias exactas o de otros campos de las ciencias sociales o de la salud. El proyecto necesitaba ponerse enfrente de esa perspectiva de que estudiar psicología era fácil, desconociendo las dimensiones de complejidad específicas de un campo disciplinar y profesional como cualquier otro. Y por otro lado, la psicología tenía que afrontar un problema que podríamos llamar dentro de sus propias fuerzas, que he llamado el todismo. La idea de que entonces una formación generalista, sin importantes niveles de especialización, pudiera ocupar cualquier dimensión del campo de estudio o intervención de la psicología. Esto estaba muy ligado con una situación del desarrollo de la psicología en el país que no tenía todavía importantes desarrollos a nivel de posgrado, ni de grupos de investigación, de experticias que implicaran que abordar determinadas dinámicas, por ejemplo, de la vida comunitaria o del funcionamiento de los grupos o de las terapéuticas específicas en relación a determinados grupos etarios o morbilidades, requería del desarrollo de especializaciones y profundizaciones que no se resolvían solventemente solo con una formación general. Ese proceso entonces de situación política latinoamericana, nacional, del papel que va a jugar como dinamizador de muchas transformaciones importantes en la Universidad de la República y en la psicología en particular del rectorado de Rodrigo Arocena, son condiciones de posibilidad para el proceso que la facultad vive durante el siglo XXI y particularmente entre 2007 y 2015.
En primer lugar, porque a partir de allí la facultad logra instalar políticas de producción de conocimiento, cambiando su forma organizativa, abandonando la figura catedrática, pensándose en una organización como institutos, caminando en la dirección de construir líneas de profesionalización de la actividad en todos los ámbitos del funcionamiento de la facultad, jerarquizando la investigación, y todo esto como parte de una política de reconocimiento general de quienes estudiamos y practicamos la psicología en el medio. La facultad comienza entonces a desarrollar políticas integradoras, articuladoras, tanto en lo que tiene que ver con ver cómo lograba resolver no solamente una formación de grado, sino la actualización de conocimientos permanente a nivel de los profesionales, el desarrollo de los posgrados académicos. En 2013 instala el nuevo plan de estudio de la licenciatura, que cambia de forma importante sobre determinados contenidos. Amplía la perspectiva de que estudiar psicología requería estudiar mucha psicología y tener la posibilidad de tomar contacto con otros contenidos disciplinares y profesionales. La nueva ordenanza de grado, la primera que la universidad se había dado recientemente, ayudaba mucho en este sentido. Pensar que la formación en psicología requería no solamente de materias básicas o troncales, sino de electivas, optativas, que podían nutrirse con otros campos disciplinares y profesionales de la universidad. Esto tenía que acompañarse de una perspectiva de que el desarrollo de posgrado no tenía que ser solo ligado a las especializaciones. Tenía que incluirlas, pero tenía que ir por la formación académica en una perspectiva doctoral, y la facultad tenía que incidir en el reconocimiento profesional, continuar incidiendo en el reconocimiento profesional de la psicología. Particularmente, el acuerdo, aún insuficiente en los números, pero el convenio para la instalación de los residentados y practicantados en salud con ACE, constituyen un hito muy importante, que hacen que desde las políticas y desde los operadores de políticas públicas en el país se reconozca el lugar profesional de psicólogas y psicólogos de forma creciente. Estamos teniendo esta exposición y este intercambio a mediados de 2021. La vida de todas y todos nosotros desde comienzos del año pasado por la pandemia, por COVID-19, ha cambiado en forma importante. Es importante tener en claro que a partir de 2009 la Facultad de Psicología había iniciado un proceso de desarrollo de soportes virtuales de todo tipo que posibilitó en gran medida que, por ejemplo, esta facultad pudiera lidiar de manera muy provechosa para enfrentar algo que fue clave desde comienzos del año pasado. Cómo en el contexto de la pandemia lográbamos mantener las clases, las actividades curriculares, no solamente a nivel del grado, sino a nivel profesional, a nivel de los posgrados académicos. Esa plataforma de desarrollo tecnológico que la facultad desarrolla desde 2009 brindó muchas de las posibilidades. Por lo tanto, la perspectiva tenía que no ir por el camino de la profesionalización o el desarrollo académico, tenía que integrar eso en un proyecto integral. Y como les decía antes, esto tenía que ser parte de una política de reconocimiento. Y ese reconocimiento no podía ser solamente del reconocimiento entre los integrantes de la comunidad de la psicología en el Uruguay. Tenía que generar instancias que incrementaran los diálogos regionales e internacionales. La creación de la Escuela de Verano de la Facultad de Psicología desde entonces, el programa de psicólogos uruguayos por el mundo, la realización del primer Censo Nacional de Psicología, fueron generando condiciones de una mayor estatura en
las conversaciones. Entonces, finalmente, la psicología en el Uruguay tiene un largo desarrollo que reconoce desde mediados de los años 50 del siglo XX hasta hoy, casi 70 años en donde fue logrando alcanzar determinados hitos. En gran medida, los primeros 50 años de ese periodo están marcados por una agenda, un liderazgo y una impronta profesional en la búsqueda del reconocimiento legal de la profesión. Será a partir del siglo XXI cuando se desarrollen particularmente proyectos y desafíos que van en la línea de contribuir con la perspectiva del desarrollo académico de la psicología. Pero esto, obviamente, no se hizo solamente desde dentro de la psicología. Determinadas condiciones geopolíticas, políticas locales, transformaciones lideradas por la Universidad de la República, donde la facultad tuvo un determinado papel, posibilitaron el escenario en el que se encuentra la facultad hoy, y más allá de la facultad, la psicología en el Uruguay, iniciando la tercera década del siglo XXI.